Hoy en Doctor en Casa, las alergias afectan a niños y adultos en muchas etapas del año. Montevideo y nuestro país son lugares propensos a estas enfermedades. ¿Cómo prevenirlas y sobrellevarlas? ¿Qué comidas y dietas seguir para evitar las alergias? ¿Y cuáles son los alimentos que un alérgico no puede consumir? Todo lo que usted quiere saber sobre alergias lo va a encontrar en la próxima hora en Doctor en Casa, junto al doctor Daniel Nogueira y un gran equipo de profesionales de la salud. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía. Estamos en Doctor en Casa. Gracias por recibirme una vez más en sus domicilios para seguir abordando distintos temas vinculados a la problemática de salud de los uruguayos. Hoy para hablar de las alergias. ¿Qué es la alergia? La alergia es una reacción desproporcionada del cuerpo, del sistema de defensas del cuerpo, ante una sustancia que puede resultar inofensiva para la mayoría de las personas. Una persona que es alérgica, se dice que esta persona sufre de atopía, es atópica, el alérgico es atópico, lo que implica es que ante una sustancia que el cuerpo la reconoce como invasora, como extraña, el sistema de defensa reacciona de manera desproporcionada, causando una serie de síntomas que pueden ser desde leves hasta serios en algunos casos, llevando a una reacción que se denomina reacción o shock anafiláctico, situación realmente que implica una emergencia. Se estima que aproximadamente entre el 30 y el 40% de la población mundial sufre de algún tipo de alergia, cifra que, como vamos a ver, está en franco incremento por razones que ya vamos a estar analizando más adelante. Es importante destacar que en nuestro sistema circulatorio, como ya hemos visto en otros programas, la sangre tiene distintos componentes. Esos componentes es por un lado la parte líquida, a grandes rasgos, lo que se denomina plasma, y hay otras sustancias, entre ellas las células. Células que, como ya vimos, están los glóbulos rojos que transportan oxígeno, están las plaquetas que tienen que ver con todo el proceso de coagulación y cicatrización, y hay otro grupo de células que son los glóbulos blancos, que participan en el sistema de defensa del cuerpo. Dentro de esos glóbulos blancos quiero destacar unos que se llaman linfocitos, porque son los que producen unas sustancias que se denominan o se conocen como anticuerpos. Esos anticuerpos tienen distintas denominaciones, generalmente se van identificando con letras, pero hay uno muy especial que se identifica con la letra E, que se llama inmunoglobulina E. Es entonces un anticuerpo, una sustancia que va a tener una acción fundamental en lo que es la reacción en el mecanismo de defensa, que es la inmunoglobulina E. Los invito ya a ir repasando algunas imágenes. Si acá estamos entonces, por ejemplo, en un tejido cualquiera, porque es importante destacar que este sistema de defensa que tenemos en el cuerpo está en todo el organismo, en todas las posibles puertas de entrada de agentes patógenos o que nos pueden causar alergia, lo que se denomina o se engloba como alergenos. ¿Qué ocurre? Cuando ingresa una sustancia extraña al cuerpo, inmediatamente es reconocida como tal y empiezan a producirse una serie de sustancias, como les decía, que son las inmunoglobulinas o los anticuerpos. Estos anticuerpos lo que hacen es fijarse a determinadas células que ya veíamos ahí, y esas células empiezan a producir otras sustancias que se liberan y que van de alguna manera reclutando otras células y otras sustancias químicas que van generando todo ese proceso inflamatorio, aumentando la irrigación a esa zona, determinando que los vasos sanguíneos se vayan dilatando, van aumentando su permeabilidad en la pared de las arterias. Como ven acá, esta célula está atravesando la pared, es lo que esta célula se llama macrófago, que a su vez libera sustancias. Ese macrófago, macro porque es una célula grande, fago de fagocitar, de comer, va a tener la acción, como ven ahí, de ir como capturando, envolviendo todas las partículas extrañas que pueden ser partículas inertes, como pueden ser también virus, pueden ser bacterias, cualquier tipo de sustancia que es reconocida como ajena al organismo puede ir siendo englobada por los macrófagos. Bien, van liberando otro tipo de sustancias y en definitiva toda esa acumulación de sustancias químicas y de células es lo que va oficiando de mecanismo de defensa o de batalla, como vamos a ver después, para ir neutralizando ese agente extraño y obviamente toda esa reacción es lo que va determinando
la reacción alérgica con todos los síntomas que pueden ser muy variados. Marianela, ¿cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía para todos ahí en casa. Estamos con Alfred acá. Estamos con Alfred acá y también tenemos acá otro dispositivo para explicar. Una de las células que veíamos allí recién se denomina mastocito. Es una célula que tiene la particularidad de esas inmunoglobulinas que hacíamos referencia, esos anticuerpos que se producían adentro de la sangre, ¿verdad? Se fijan a esta célula, por eso hay distintos colores, porque hay tantos anticuerpos como agentes extraños va reconociendo el cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, si acá llega un agente extraño, lo que se llama antígeno, ¿sí?, que es blanco, va a ir a posarse sobre, bien, el anticuerpo blanco que está allí, y eso va a desencadenar en esta célula que se libere otra sustancia que se llama histamina, por ejemplo. Por eso los antihistamínicos, se hace referencia siempre cuando hablamos de antialérgicos, los antihistamínicos, que es el concepto que todo el mundo maneja. Antihistamínico quiere decir que es una sustancia que lo que está haciendo es evitar la acción de la histamina. La histamina tiene un gran poder de favorecer todo lo que es el proceso inflamatorio que está relacionado a la alergia. Esto de una forma muy gráfica, entonces, de representar lo que era el mastocito, claro, lo que es representar entonces los anticuerpos y los antígenos cuando llegan, que se posan a nivel de esta célula. Estás acompañada de Alfred. Sí, antes vamos a agradecer los mensajes que nos han enviado, la verdad supuesto, que muchas gracias para todos. Y como siempre decimos, estamos de a poco respondiendo en la medida de las posibilidades. Daniel, hay muchas preguntas a veces muy personales que tratamos de ver cómo las orientamos. En medida del tiempo. Ahí está. Y bueno, si entran a Facebook, por favor, poner me gusta, a ver si vamos incrementando cada vez más Igual las vamos adhesiones. incrementando programa a programa. Tenemos a Alfred. Lo veo mal a Alfred, Lo veo medio ojeroso, con las conjuntivas un poco rojas, su nariz roja, lo que nos pasa cuando estamos con la rinitis alérgica, ¿verdad? Hace rato que Alfred está estornudando, que está con tos, se ve que ha estado en contacto con alguna sustancia que le ha generado esta reacción, la alergia esta reacción es un proceso que afecta a todo el organismo, pero hay sectores que se hacen más notorios. Obviamente, afecta a cualquier parte. Los agentes pueden ser, como vamos a ir viendo de a poco, variados, y la sintomatología, y obviamente se va a expresar en mayor cantidad en aquella zona que en ese momento está siendo mucho más expuesta o susceptible. Esto en definitiva es como una batalla. Es como una batalla, es como podemos ver, ya vamos a ir repasando algunas imágenes. Vamos a ver una película de la película 300, muy sangrienta, nos decía nuestro productor, muy sangrienta, pero en definitiva lo que ocurre cuando estamos ante un proceso alérgico, lo que le está ocurriendo en este momento en la pobre nariz, de Alfred, es justamente esto, es una batalla entre buenos y malos, es una batalla entre el sistema de defensas del cuerpo y los alergenos o extraños que están ingresando al organismo, un poco ¿verdad? A la infancia y vamos a, Nunca pensé que iba a volver a jugar con soldaditos a esta altura de la vida, pero en definitiva lo que está ocurriendo es eso, o sea, tenemos el sistema de defensas del cuerpo, tenemos los alergenos, o sea, las sustancias extrañas que han ingresado al organismo, sistema de defensa, como decíamos, que tiene muchas sustancias, muchas células. Veíamos los glóbulos blancos, entre ellos los linfocitos, fundamentalmente los linfocitos B. Linfocitos B que, como decíamos, producen anticuerpos, sobre todo la inmunoglobulina E. Hay sustancias como la histamina, que decíamos que son vasodilatadoras, que favorecen que lleguen más células y más sustancias. O sea, en definitiva, se va conformando todo un ejército que intenta defendernos de esa sustancia que ha ingresado y que el cuerpo la identifica como extraña. Y vamos a ver después cómo se suma el ejército aliado también. Vamos a ver después qué es el ejército aliado y cómo se suma. Lo que son los alergenos, ¿verdad? Muy variados. Vamos a ver después qué tipo de alergenos. Los ácaros, que ya vamos a definir de qué se trata, que son los más frecuentes, todo el polvo doméstico. Vamos a ver imágenes de los alimentos, medicamentos. Bueno, o sea, acá el combo de los alergenos o de sustancias que son identificadas como extrañas son realmente muy variadas. Vamos a ver esto, cómo va evolucionando. Esto es un esquema de lo que está ocurriendo en este momento en la nariz de Alfred. Bueno, vamos a ver ahora el testimonio de hoy. Muy bien. Rosario La Paz. Cuando tenía más o menos 8 o 9 años, empezaba me resfriaba y después continuaba con chillidos en el pecho,
Y bueno, y ahí arrancaba con tos y se me cerraba el pecho y no podía respirar, me hacían vagos, me acuerdo que mi madre estaba varios días en cama. Y bueno, con las medicaciones tradicionales, más o menos la iba a llevar. Después me hicieron un test de alergia porque me dijeron que podía ser alérgica a determinados alimentos. Y bueno, entonces me hicieron un test de alergia y me dio que era alérgica al tomate, al pescado, la harina y la naranja. Y bueno, hice un tratamiento bastante estricto durante unos meses, sacándome esos productos, esos alimentos, pero bueno, igual me seguía atacando. Y bueno, al principio era medicación vía oral, ya al final era medicación que tenía que ir a la emergencia y me daban suero con aminofilina, y bueno, era la única manera que me calmaba. Después, hace unos años, uno de los médicos me dijo que, bueno, que él me iba a dar una receta, que era una receta que magistral, creo que se llama, que se lleva a una farmacia y se hace un preparado especial. Y que hiciera un tratamiento como me lo iban a explicar. Me explicaron, hice el tratamiento y bueno, para mí fue brillante realmente porque nunca más me ataqué de la forma que me había atacado. Aún comiendo lo que comía, sí, comía pescado, comía naranja. Y bueno, eso fue lo que en realidad, te diría, creo que me curó en un 60, 70, casi 80%. Muy importante el yoga de repente, porque te enseñan a respirar, ¿viste? La respiración es fundamental, no ponerte nerviosa porque te falta el aire y es desesperante, ¿no? Pero bueno, si vos tenés un poco de adiestramiento y un poco de respirar y tranquilizarte, es una de las cosas que hace bien. Yo creo que sí. ¿Cuántos alérgicos que habemos? Me incluyo también con mi rinitis, con mis dermatitis, y bueno, qué importante es ir aprendiendo poco a poco cómo ir de alguna manera manejando este tipo de situaciones. Nos acompaña este mediodía una vez más alguien que ustedes ya conocen, que es el doctor Ismael Terzano, que es dermatólogo, pero no solamente para hablar de las dermatitis alérgicas, sino en primer lugar, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo estás? Buen mediodía, muchas gracias. ¿Por qué este incremento, no solamente de lo que es las alergias a nivel de piel, sino a nivel general en todo el organismo, esas cifras cada vez más crecientes de atópicos o alérgicos en el mundo? Sí, es una realidad ese aumento. Lo que pasa es que también hay un aumento de sustancias que produce el hombre, que antes había mucho menos sustancias desencadenantes de alergia de lo que hay ahora. Es decir, la tecnología, la industrialización ha llevado que cada vez hay más productos químicos que pueden desencadenar alergias. Hay un terreno, es decir, de base genéticamente determinado de las alergias. También, ¿qué peso había lo genético? Hay un peso importante en lo genético y después se suma el desencadenante, que el desencadenante de las alergias, vamos a hablar cutáneas fundamentalmente, que es mi terreno, es decir, puede ser por alergenos, o sea, sustancias que llegan a nuestro organismo, ya sea por vía oral, por ejemplo, medicamentos, puede ser alimentos, puede ser que lleguen directamente y contacte con la piel, es decir, que entren en contacto como es el polvo, los pólenes, los hongos, es decir, diferentes sustancias químicas que al llegar a la piel entran en contacto con ella y a veces sin intermediación de sol ni nada, y desencadenan un proceso inflamatorio de la piel, así como en el asma es en los bronquios, un proceso inflamatorio cutáneo que se caracteriza muchas veces por tener una urticaria, o sea, llenarse de ronchas, o sea, lesiones eczematosas, que son placas rojas, edematosas, que están hinchadas, que pican mucho. La constante es la picazón, ese prurito que le decimos los médicos, esa picazón que es muy intensa, que llena el cuadro, es decir, cuando son elementos que es de erupción, un brote brusco, en el cual son elementos rojos, que están hinchados, edematosos y que pican. Todos esos elementos son alérgicos. Eso sucede en la piel frente a los contactantes, que son los eczemas de contacto, por ejemplo, en manos. Es muy frecuente el eczema de manos.
Me pasa a mí con las dermatitis de contacto. Es Justamente hace un rato le preguntaba a Tarzano mi situación. En el caso de las urticarias, ¿son más frecuentes en los chicos o se da